Si tú tienes menos de 30 años, quizás el nombre de Royce Gracie no te diga mucho, más que por su apellido que es realmente reconocido. Pero hay algo que debes de saber de este nombre. Él fue el primer campeón que existió en la UFC. La figura de Royce Gracie, un brasileño quien hoy es considerado la primera leyenda del UFC, un ícono, un pionero en este deporte. El primer Ultimate Fighting Championship 1 fue en el año 1993 y como eran peleas de prácticamente vale todo, era algo muy complicado de promocionarlo y sobre todo el lograr venderlo a algún canal. En esa época, este tipo de peleas estaban prohibidas en 49 estados de los Estados Unidos, excepto en Colorado. Las reglas en sí eran bastante básicas. Estaba prohibido morder, no se podía golpear en la tráquea y tampoco se podía meter los dedos en los ojos. Listo, todo lo demás era legal. Los combates eran por round de 5 minutos y sin límites de round, razón por la que no hacía falta la presencia de jueces en un evento que no existían los puntos. Tampoco existían las categorías por peso, o sea que estamos hablando en un vale todo, todos contra todos, al mejor estilo de los desafíos Gracie. Se daba por ganador a quien noqueaba o hacía rendir al oponente por un sometimiento. Otra de las formas era si tu rival tiraba la toalla o se le producía un corte profundo con sangrado. Pero, ojo, que para que detuvieran el combate por un corte con sangrado, el corte tenía que ser profundo y el sangrado abundante. Royce Gracie fue el primer campeón de las primeras ediciones de estos eventos en donde no se sabía realmente a quién te ibas a enfrentar y no tenías la posibilidad de estudiar a tus rivales previamente y definir una estrategia como lo hacen ahora, puesto que no existían combates previos y filmaciones en donde pudieras estudiar a tus rivales. El primer miembro del Salón de la Fama de la UFC, Royce Gracie, nació en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de diciembre del año 1966. No solo fue el primer miembro del Salón de la Fama por ser el primer campeón de la primera edición de UFC en el mundo, sino que además conquistó en 3 oportunidades el cinturón de la franquicia y es por ello reconocido y respetado como una verdadera leyenda viviente entre los amantes de las MMA. Con genética de guerrero, su aventura en el mundo de las artes marciales empezó a la edad de 8 años, cuando junto con sus hermanos Rorion, Relson y Rickson comenzaron a aprender el jiu-jitsu brasileño de la mano de su padre Helio Gracie. Comenzó a competir a los 8 años, alcanzando el nivel de cinturón azul a la edad de 16. Un año después, fue invitado por su hermano Rorion a enseñar junto a él jiu-jitsu en su garage en los Estados Unidos. A pesar de desconocer el inglés, Royce aceptó la oferta y se trasladó a California. Compitió en numerosos torneos de jiu-jitsu en Brasil y en los Estados Unidos, logrando un récord combinado de 51 victorias por 3 derrotas. Ideado por Rorion Gracie y Art Day, el Ultimate Fighting Championship era un torneo de eliminación que reunía a 16 combatientes de diferentes estilos. Dicho torneo contaba, como ya vimos al comienzo, con muy pocas reglas y el ganador se llevaría la módica suma de $50.000. Una suma bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hoy a escuchar que ganan las estrellas mimadas del UFC. Pero claro, eran otros tiempos. Todo ha evolucionado, para bien en algunos casos y para mal en otros. En los inicios, los $50.000 eran importantes para los competidores, sí, cómo no. Pero lo que más deseaban, en realidad, era ganar el torneo para colocar a su estilo de artes marciales por encima del resto. Era una batalla de clanes de artes marciales y de estilos. El Sabateur quería que la Sabat fuera reconocido como el mejor estilo por encima del karate, del kung fu o del jiu-jitsu. El boxeador quería que el boxeo se colocara por encima del resto de los estilos, sistemas o deportes, y así, cada luchador llevaba una bandera o estandarte con el nombre de su arte marcial, el cual
quería colocar por encima del resto, como el primer hombre que pisó la luna, colocó su bandera sobre la superficie lunar. A pesar de que Art Dave pensaba que Rickson Gracie, que era más fuerte y habilidoso que Royce, era la elección obvia para representar al Jiu-Jitsu, Rorion Gracie eligió a Royce. Con 80 kilogramos y con una estatura de 1,85 m, los Gracie creían de que Royce sería el luchador perfecto para demostrar que el Jiu-Jitsu podía ser empleado para derrotar a un oponente más fuerte. Gracias a su depurada técnica, Royce no solo ganó el UFC 1, sino que además, posteriormente el brasileño pudo ganar la segunda y la cuarta edición del UFC. Su debut en el mítico Ultimate Fighting Championship 1 fue ante el boxeador Art Shimerson. Rápidamente, Gracie llevó al piso a su rival y lo sometió con una montada de la cual el púgil no pudo escapar. Ante la incapacidad de siquiera poder moverse en el suelo, el boxeador abandonó la pelea dándole la victoria al brasileño, quien no necesitó ni siquiera de hacer una sumisión para quedarse con el combate. En semifinales, Gracie se midió ante Ken Shamrock, un duro rival que lo superaba en casi 20 kilogramos. El combate fue sensacional. El estadounidense estudió los movimientos de Gracie en el octógono y se defendió bien de las primeras embestidas. Sin embargo, el brasileño reaccionó a tiempo y buscó un espacio para estrangular a su oponente, que se terminó rindiendo. La final estaba servida para Royce y el clan de los Gracie. Para poder coronarse campeón del UFC 1 y convertirse en la leyenda que es hoy, Gracie debía de vencer a Gerard Jourdeu, campeón del mundo de boxeo francés. El representante de Jiu-Jitsu lo volvería a lograr, ganando la pelea con una estrangulación que sometió rápidamente a su contrincante. El brasileño quedaba entonces con el UFC 1, el cinturón, los $50,000 y demostraba eso que él tanto quería al mundo, que el Jiu-Jitsu brasileño era el arte marcial más poderosa de todas. Después de este evento, la imagen de los Gracie creció, al igual que las artes marciales mixtas, marcando un antes y un después de este deporte. Royce volvió a participar en la siguiente edición del torneo, buscando rivalidad y reafirmar su título como el mejor peleador del mundo. En su camino hacia la final, el brasileño debió de vencer a Minoki Ichihara, Jason De Lucia y Renko Parduel. Ya en la pelea por el campeonato, Gracie se midió ante Patrick Smith, a quien derrotó en tan solo 1 minuto 13 segundos por sumisión. El UFC 2 también era suyo. En la tercera edición del torneo, el brasileño sufrió un duro revés que impactó a todos los amantes de las MMA. En su primera pelea, Royce se enfrentó a Kimo Leopoldo, representante de Taekwondo, a quien venció por sumisión. Sin embargo, en la siguiente ronda, el exponente del Jiu-Jitsu brasileño no saldría a pelear al octógono. Previo al combate, desde su esquina tiraron la toalla. El brasileño no podía pelear, ya que atravesaba por un cuadro de deshidratación que le impedía luchar y estar bien, y a la larga, más que perjudicarlo, podría ser mortal. De esta forma, Royce queda descalificado y queda fuera del UFC 3, en el cual obviamente perdería su título de campeón. Luego de esta caída, llega al UFC 4. Para él, llegó como una revancha. Debía demostrar que seguía siendo el mejor peleador de todos, y así lo hizo. En su primer combate, el brasileño derrotó a Ron Van Clief. Luego, venció a Keith Hecknick y a Dan Severn en su tercera y última pelea. La final, en contra de Severn, no fue un combate cualquiera. Y es que Royce necesitó de 15 minutos, 49 segundos, para colgarse el título de UFC 4. Demasiado tiempo para la televisión pay-per-view, que mientras seguían el combate, habría cortado la transmisión. Imagínate, todos pagaron el pay-per-view para mirar la transmisión de la final del UFC 4 y en la mitad de la pelea te cortan la transmisión. Eso generó un descontento en los abonados, quienes reclamaron y la empresa debió de devolverle su dinero. De ahí en adelante, la UFC no fue igual,
ya que debido a ese error, la compañía debió de poner un límite de tiempo a los combates para que fuesen más rentables. El UFC 5 recibió a Gracie como triple campeón. Sin embargo, habían nuevas reglas. Existía un límite de tiempos y si el combate se extendía en el piso, el árbitro tenía la potestad de levantar a los exponentes para que siguieran peleando. Esto para hacer más ágil y dinámico el combate. Así, el brasileño se enfrentó a Ken Shamrock. La pelea duró 36 minutos, convirtiéndose en el combate más largo de la historia de la UFC. El evento terminó con un empate por la falta de jueces que pudiesen puntuar la contienda. Aquello no le gustó para nada al brasileño, por lo que en 1995 decidió retirarse de la compañía. Luego de esto, Royce compitió en varios lugares sin obtener demasiado éxito. En el año 2003, ahora ya con 40 años, regresa a su vieja casa para participar del UFC 60. Muchos de los aficionados más jovencitos del UFC aquí conocen y ven por primera vez en vivo a la leyenda viva Royce Gracie, pero no era lo mismo. Su rival fue Matt Hughes, quien derrotó al brasileño en el primer asalto. Ya no eran aquellos tiempos de antaño. Muchas cosas habían cambiado en UFC, mucho había cambiado en el mundo de las peleas y por supuesto, algo que nos cuesta mucho aceptar a quienes alguna vez hemos competido en alguna disciplina, a menos que tu deporte sea el golf, los 40 no son lo mismo que los 20. Con una derrota, Gracie se retiró, ahora sí, definitivamente de la UFC. Luchó en el año 2007 también en el Dynamite USA y en Bellator 149 en el año 2016. Pero nada fue como antes. Lo único que sí seguirá siendo como antes y que nunca nada podrá cambiarlo es que Royce Gracie es una de las leyendas vivientes de las artes marciales mixtas más grandes y legendarias que jamás hayan existido en el mundo de las peleas.